Muy buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora vean esta grabación. En este caso me voy a dedicar a darles la lección de tema de amor, específicamente en el ámbito filosófico. Recordemos que en el área de humanidades, chicos, estamos acuñados a un plan de estudios y justamente en esta segunda progresión estamos verificando justamente este nuevo pues capítulo justamente del temario. Ahora bien, el amor es una palabra muy compleja porque generalmente se le acuñe solamente a los sentimientos, que no está mal en sí mismo, sin embargo, tiene mucho que ver con otros factores no necesariamente sentimentales, aunque sí entran ahí. Ahora bien, justamente el día de hoy mi intención es abordar esa parte filosófica y la vamos a abordar desde la perspectiva platónica, porque justamente vamos a abordar un texto dentro de una serie de diálogos que estaban justamente con este autor. Recordemos que tenemos un texto muy bonito conocido como Diálogos, específicamente escrito por Platón, y vamos a retomar este texto, bueno, este cachito del texto que justamente habla acerca del amor, que es el banquete. Entonces voy a presentar ahorita en pantalla y vamos a comenzar justamente con esta pues alusión. Ahora, en lo que presento, les doy un pequeño contexto rápidamente sobre este libro. Pasa, hablando justamente del amor platónico, que en realidad en la antigüedad también se hablaban de muchos temas relativamente mundanos, sencillos, que justamente eran como el amor, pero hay una cosa muy bonita que se me hace que se adoptó justamente con Platón, desde mucho antes con su maestro Sócrates. Y eso es que él hablaba acerca de temas, pero como que lo platicaba con otras personas. Y entonces en ese compartir ese conocimiento, justamente daba pauta a poder compartir esta esencia de lo que ellos creían que era, pues en este caso, el amor. Ahora, el texto al que vamos a recurrir justamente se llama El banquete, donde hablan justamente de pues este tema, ¿no? Ahora, el eje específicamente que estamos hablando del amor es la naturaleza humana. Ahorita vamos a saltar un poquito esta parte y vamos directamente justamente a Platón. Ahora bien, este tema, como les estoy diciendo, estamos viendo a Platón, entonces vamos a retomar como que esta idea. Déjame su gusto por acá. Bien, ahora sí, vamos a ver el amor platónico. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a empezar diciendo, en este caso, que Platón va a hablar acerca de este tema, pero de una manera un poquito más, ¿cómo llamarlo? Ideológica, si lo queremos ver así, porque van a haber posturas de varios autores o varios más bien personajes que van a hablar en ese texto. Ese texto del banquete, básicamente lo que nos cuenta al principio es que son varias personas que se reúnen en una especie de comida. Y en esta, pues, comida, justamente empiezan a hablar acerca de ¿qué piensan acerca de esta perspectiva del amor? ¿Qué es para cada persona? Y es una cosa muy interesante porque pareciera, y cuando nosotros escuchamos la palabra amor platónico, pensamos simplemente que es esto onda como del crush, del amor imposible, del peor es nada, que es lo que ahorita escucho mucho, pero va más allá de eso. Tiene que ver una parte, pero no es, digamos, un pensamiento completamente correcto. Aunque lo que sí, y esa es una cosa que sí se habla de hecho en este texto, es que el amor platónico tiene mucho que ver con la idealización del ser amado. Tiene que ver, no exactamente al 100%, pero definitivamente tiene que ver. Esta idea tan romántica no es, digamos, todo lo que habla acerca del amor. Y justamente en esta pues plática entran a varios autores, perdón, personajes que son como Fredo, Pausanias, Eritzimaco, perdón, Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibíades. Una pauta bien interesante que tengo que aclarar aquí, que hay una cosa muy bonita, que es que siempre cuando entra Sócrates, como que es la idea que Platón plantea como que desde su propia perspectiva, pero diciéndolo desde su maestro que fue Sócrates. Y otra cosa muy interesante es que cuando entra Sócrates también aparece una entidad que es recurrente en el libro, que se llama, este, ay, ¿cómo te llamas, mujer? Ay, se me fue.
Es una entidad divina, que les diré en un momento cómo se llama, porque se me olvidó ahorita el nombre, pero es muy importante porque va a hablar con Sócrates, va a ser como mancuerna para explicar justamente todo esto de lo que habla acerca del amor, por supuesto de la perspectiva de Sócrates. Y entonces, pues, de manera muy general, vamos a empezar. Ahora bien. Todo el texto, y eso es una cosa también hay que tener muy en cuenta, que van a hablar acerca de una alabanza hacia Eros. Eros, retomemos de manera muy sencilla, que es el dios específicamente de la sensualidad, de pues básicamente el amor, porque también aquí lo manejan como con esa unión. Y este dios de amor, de sexualidad, de unión, va a ser una constante en esta, digamos, en este texto. Ahora bien, empezamos con uno de los personajes que es Fedro. Y Fedro va a hablar desde una perspectiva muy romántica, muy poética, si lo queremos ver así, porque para él, básicamente el amor es una virtud que va a tener una persona de valor. Es decir, yo soy una persona que amo con todo mi corazón a mi pareja. Entonces, como la amo con todo mi corazón, si llega a haber algún conflicto en el que de pronto estamos en peligro y yo quiero salvar a esa persona amada, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, pues justamente para salvarlo. Porque entonces aquí plantea Fedro, y es que para él es una entidad divina, que además es muy antigua, es la más antigua de todos y él le entrega esa lógica en el sentido de que el amor siempre está ahí porque siempre hay un evento canónico donde se va a querer salvar a alguien y ese evento desata el valor para justamente poder resolver esa situación. Lo que nos lleva entonces a que ese valor eh, sentimental que yo voy a abordar justamente va a ser ¿por qué? Porque yo solamente voy a adquirir ese valor cuando yo quiera proteger a esa persona amada. Justamente hay muchos mitos a lo largo de la historia y, por ejemplo, acá hay una frase muy bonita que después aquí abajo que es, no hay hombre tan cobarde a quien Eros no inspire el valor y no le haga semejante un héroe. Hay un mito muy bonito del Cetis y Admeto donde justamente es una prórroga acerca como de esta idea justo, ¿no? Donde tenemos a una situación muy compleja, donde de pronto este Admeto busca pues salvar a al Cetis, y después de una serie, digamos, de situaciones, logra salvarla. Entonces, como que va enfocada como esa línea de trabajo. Luego entonces tenemos a un segundo autor que entra en escena en el banquete, que es Pausanias. Y Pausanias retoma mucho esta idea tan sentimental, si lo queremos ver así, de este Fredo, en lo que respecta a que el amor es una virtud, va a dotar de valor y por supuesto que va a estar ahí. Pero él también dice que el amor no siempre se presenta de una manera muy específica, que va a haber ocasiones en que se va a dividir de otra manera. Y entonces él argumenta que el amor se va a dividir en dos tipos. Uno va a ser el amor celeste y otro el amor popular. Y esta división va a ser muy importante para él, porque él dice que en realidad el amor celeste es la cosa más difícil de conseguir, no porque sea mala, no porque sea, digamos, una cosa imposible, sino porque es complicado. Depende de muchos factores y ahorita voy a hablar acerca de eso. Voy a hablar primero acerca del amor popular. ¿Qué pasa con el amor popular? El amor popular es el que generalmente se ejerce de manera común, mundana, cotidiana. ¿A qué me refiero con eso? Nos gustan, ¿no? Los seres humanos somos un poquito mucho fijados específicamente en la apariencia, en la satisfacción, pues, si lo queremos ver así, visual y también sexual. ¿En qué sentido? Que de pronto yo voy a buscar una relación donde digamos, yo voy a buscar satisfacer mi deseo. Entonces, hay una cosa que yo luego platico con varias personas, porque les digo que los seres humanos somos bien chistosos, porque primero nos fijamos de pronto como en la parte física de la persona, algo nos llama la atención, que el cabello, que los ojos, que los brazos, que, en fin, muchas cuestiones. Pero curiosamente, hasta después, ya que nos acercamos a la persona porque nos llamó la atención ese algo, ahora sí ya la conocemos y luego digo, no, es que yo me enamoré de esa persona porque sus sentimientos, no, 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 no. Primero te acercaste es porque te llamó la atención algo y luego ya la conociste. Y no estoy diciendo que sea malo porque al final de cuentas así funciona la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa aquí retomando con el amor popular? Pues es que resulta que las personas buscamos esa satisfacción, en este caso de ese deseo tan bajo que yo tengo de manera personal, y me acerco y generalmente la parte más común donde yo voy a satisfacer ese deseo va a ser justamente por el amor carnal, es decir, a través del coito, sexualidad o como le gusten decir.
Y entonces también él dice que esta no es una virtud como tal porque solamente nos dejamos llevar como por lo encimita. Realmente no hay una virtud como tal ahí. ¿Qué pasa entonces? Que luego tenemos la segunda parte, o más bien el segundo tipo de amor, que viene siendo el amor celeste. Para él es algo bello que se encuentra dentro de las reglas de la honestidad. Recordemos que la belleza para los griegos era una cosa muy importante porque para ellos dependía de muchos factores y virtudes que justamente nos van a dar pauta a algo mucho más divino, que luego hablaremos más acerca de eso. Pero en este punto, el amor celeste lo que nos dice es que ahora sí me voy a fijar en el interior de esa persona. Quiero conocerla, quiero estar a tu lado, quiero realmente quererte a ti como individuo, no solamente tu aspecto físico, que también puede venir dentro de ese apartado, pero también quiero conocerte a ti, tu alma, tu esencia, y quiero realmente ser parte de esa esencia para que también podamos, digamos, conocernos unos a otros y pues poder dotarme de esa virtud y finalmente, si en algún momento se requiere, también ese valor del que hablaba Fedro. Entonces, para él el amor celeste era una cosa maravillosa, una cosa virtuosa, que viene desde la honestidad que me va a dar la sabiduría para ganar esa virtud. Sin embargo, por eso hablaba justamente que el amor celeste era tan complejo, porque no es tan fácil de conseguir y por supuesto no es para todos. No dice que es imposible, pero pues es complejo, ¿no? Luego de aquí aparece un tercer personaje y él hablaba, o más bien les presento que es de Eritzimaco. Y Eritzimaco sí retoma estos principios que hablaba tanto Fedro como este señor Pausanias, pero digamos que él vamos a hacernos como un poquito a un lado. ¿En qué sentido? Para él primero va a hablar acerca de que para, digamos, hablar acerca del amor, tenía que haber un equilibrio entre ambas, en dos partes, digamos, distintas. ¿A qué me refiero? Él va a hablar acerca de este principio donde él habla de que el amor para él es un equilibrio de partes desiguales. Es decir, siempre hay una frase inclusive muy común que se dice que los opuestos se atraen. Esto viene justamente con Eritzimaco porque él decía que toda la creación del mundo, es decir, todo lo que nos rodeaba a nuestro alrededor, incluidos nosotros, viene de opuestos. Puede haber este calor si no hay frío. No puede haber luz si no hay oscuridad. Los seres humanos nacemos finalmente de dos principios contrarios, es decir, debe de haber un hombre y una mujer para haber una concepción. No hay de otra. Es simplemente porque eso es algo meramente desde la creación. Y entonces en este punto lo que él hablaba acerca del amor es que justo siempre va a ser ese equilibrio de partes desiguales. Vamos a buscar siempre cuando, por ejemplo, yo pienso en una pareja, en este caso, voy a buscar una pareja no igual a mí, sino contraria, porque juntamos a dos personas iguales y va a ser muy complicado que se lleven bien, no porque sean malos en sí mismos, sino porque de pronto chocan. Pero ¿qué pasa cuando ahora tenemos dos personas contrarias? Aunque se la pasen peleando, esas discusiones aún así van a tener como que cierto equilibrio y finalmente van a funcionar esa relación. O bueno, esa es la perspectiva, por supuesto, que tiene Litzimaco. Y entonces aquí él va a hablar acerca de que ya que se entiende esa, pues, ese equilibrio en esos contrarios, de un acuerdo armónico. ¿Esto qué significa? Que para él habría que seguir una regla básica. ¿Cuál es? Se las voy a leer aquí y ahorita le explico. Dice, complacer a los hombres moderados y a los que están en camino de serlo, fomentar su amor, el amor legítimo y celeste, el del amor uranio. Pero respecto al de Polimnia, que es el amor vulgar, no se le debe favorecer, sino en gran reserva, y de modo que el placer que procure no puede conducir nunca al desorden. ¿Eso qué significa? Que en este caso de lo que él hablaba con esta pues regla, esta máxima de la que él está fomentando en este punto, es que en general se debería de buscar este amor celeste del que hablaba justamente este Pausanias y el que mencionaba también Fedro, porque era, digamos que la mejor forma de conseguir un amor realmente válido y más que válido que realmente valiera la pena. Ahora, este otro amor, que es el amor popular que también hablaba hace un momento con Pausanias, es el amor que habla de esta musa Polimnia. Polimnia está más en una onda como de la sexualidad. Y justamente de lo que habla aquí es que no es que esté mal que, por ejemplo, las personas ejerzan su sexualidad, o si lo queremos ver hasta cierto punto, hasta los fetiches.
¿Cuál es el problema? Cuando yo me dejo llevar de plano mucho por el placer, me alejo de lo verdaderamente importante y ya no lo busco. Y al final me pierden los vicios y finalmente yo ya nunca voy a llegar a esa parte virtuosa. El Ichimaku entonces insta a las personas a que se busque justamente esta particularidad y esa particular me lleva a que, mejor, sí disfruto mi sexualidad, se vale, me voy a lo mejor un día de juerga, ¿por qué no? Una noche de pasión, si lo quieren ver así, pero finalmente en algún punto buscar realmente asentarme y tener una pareja adecuada para no mis estándares, más bien como mi bienestar. Y entonces ahora sí puedo llegar a ese amor celeste porque es lo que me va a ayudar más que meramente dejarme llevar por el placer. Eso es de lo que hablaba justamente Ritzimaco. Después aparece un cuarto personaje que nos va a presentar una cosa, y es un mito muy bonito, aunque también un poco triste, que vamos a hablar acerca de esta leyenda, o más bien mito del andrógino. Voy a explicar de manera muy sencilla primero qué es un andrógino y ahorita sí ya empezamos ahora sí con el mito. En la antigüedad se decía que los seres humanos no éramos como lo que somos actualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría éramos como una especie como de bolas, como de carne, con cuatro brazos, cuatro piernas, obviamente una cabecita y ambos órganos reproductores, es decir, teníamos pues ahora sí que lo que sería la vagina y pues los penes y los testículos. Pero eso era, digamos, común porque el andrógino era un ser autosuficiente, eran seres fuertes, autosuficientes, que si por ejemplo querían reproducirse, pues no necesitaban a nadie más que a sí mismos, porque pues justo ya contaban con ambos órganos para hacerlo y se podían reproducir. Hoy en día ya no se puede hacer eso porque no somos andróginos, pero entonces habría que preguntarse qué onda con este mito. Y bueno, el mito del andrógino nos dice que hace mucho, mucho tiempo, como criaturas andróginas, éramos criaturas muy fuertes y éramos criaturas autosuficientes. Y esto va a llevar a que el ser humano andrógino se vea a sí mismo como una figura casi divina y entonces se va a empezar a preguntar, ¿por qué yo como ser autosuficiente, ser perfecto desde mi perspectiva, por supuesto andrógina, no puedo vivir en el Olimpo si se supone que yo soy al mismo nivel de los dioses? O sea, esa era la perspectiva que tenía el andrógino de sí mismo. Y entonces deciden en esta idea plantearse contra los dioses, se enfrentan a una guerra con el Olimpo, que recordemos el Olimpo es el lugar sagrado en los altos cielos donde residen todos los dioses olímpicos, y entonces pues empiezan a pelear, ¿no? Para hacer la historia corta, resulta que pues les ganan y Zeus, que es el dios como líder de este Olimpo, se enoja tanto que agarra y les arroja un rayo, los parte a la mitad y entonces les da algo así como un castigo. ¿Qué fue? En este momento la idea fue la siguiente. Tú como ser andrógino que te atreviste a desafiar a los dioses y te crees tan perfecto simplemente por esa autosuficiencia, nunca lo vas a volver a hacer. A partir de este momento te divido entre hombre y mujer y no solo eso tu mitad nunca va a vivir en la misma zona que tú. Es decir, tú estás aquí, una parte de ti, la otra parte la manda a vivir a otra parte del mundo, y tú vas a saber toda la vida que vas a necesitar a tu otra mitad. La vas a buscar porque va a estar ahí, pero jamás la vas a encontrar. Esa es tu maldición hasta cierto punto, ese es tu castigo. Vas a estar toda tu vida deseando a tu otra mitad, la vas a buscar y jamás la vas a encontrar, porque ese es tu castigo por haberte atrevido a ir contra los dioses. Y entonces aquí es donde sale ese mito de la media naranja, porque justamente va a empezar como esa idea de que yo voy a buscar a esa persona, esa mitad para mí que me va a complementar, pero nunca la voy a encontrar. Y si lo vemos en retrospectiva, vamos a retomar lo que decía Itzimako con respecto a mi mitad, que era la contraria a mí, como hombre o como mujer. Voy a buscar esa otra mitad que me hace falta. O bueno, por supuesto, desde esa perspectiva meramente, pues en este caso del mito. Hay otras culturas que también hablan acerca de esta misma ideología. Yo me supongo que en algún punto se habrán inspirado en esto, como por ejemplo el hilo del destino, que estas almas destinadas, etcétera, donde se va a hablar acerca justo de esa búsqueda de la otra mitad que nunca voy a encontrar porque justo es el castigo que estoy pagando por mis antepasados andróginos que se atrevieron a desafiar, pues a los dioses. Después aparece este siguiente personaje que se llama Agatón,
Y Agatón ya entra un poquito más en materia, pero específicamente con Eros y específicamente con quienes realmente están ejerciendo esta parte del amor. Anteriormente se hablaba de las personas de manera general, pero ahora Agatón va a hacer una cosa como muy interesante. Y eso es primero que dice para él que en lugar de Fedro, que él hablaba de Eros como un ser, pues digamos, muy viejo, para él no, para Agatón decía que era el dios más joven, pero también es el más virtuoso y también es el más bello de todo el Olimpo. Entonces una cosa como muy interesante que empieza a abordar a Agatón. Luego además dice para Agatón que en el caso de él considera que el amor, en este caso Eros, no es, digamos que sí es posible que lo pueda sentir cualquier persona, sin embargo es más como para los jóvenes. Es si existe para la juventud. Aunque hay un porqué. Es una cosa bien curiosa y yo hacía esta analogía. De repente cuando una persona adulta se enamora, no voy a decir que todas porque por supuesto hay excepciones. Generalmente es más cautelosa con las relaciones amorosas que tiene de por medio. O sea, por supuesto que las busca, por supuesto que hay un interés de por medio, pero de alguna manera hay cierta cautela. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un joven o un niño propiamente o una juventud relativamente adulta que de pronto están empezando a vivir? Pues eso es mucho más complejo porque de pronto se entregan sin inhibiciones. Es decir, es que eres el amor de mi vida, eres mi alma gemela, eres mi todo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para estar a tu lado. Y entonces en esta situación tan entregada que yo voy a tener como persona, básicamente se va a ejercer ahí el amor, porque se entrega sin remordimientos y sin excusas al otro, cosa que de pronto un adulto no va a ser como tan fácil. Por eso hablaba justamente de esa situación. Y justamente lo que decía Gatón aquí es que esto es porque Eros tiene un objetivo principal. ¿Cuál es? Permitir que los humanos y los dioses siempre se preocupen por el bienestar de sus parejas, ofreciendo paz, serenidad y templanza. Pero insisto, esto curiosamente se va a dar muchísimo más en las juventudes. Veamos el material que existe hoy en día en las novelas, por supuesto las escritas, las obviamente las que salen en la televisión, estos dramas que se han vuelto muy populares, películas y demás, que siempre que se habla acerca del amor, curiosamente es gente joven o adultos como que con cierto rango de edad, porque después como que es más complicado. No voy a decir que es imposible, porque por supuesto va a haber muchos casos, sin embargo es más común por lo mismo de que es más fácil que en una juventud se desinhiba justamente y se entregue en totalidad sin pensar, por supuesto, en las consecuencias. Y entonces aquí nada más cierra Agatón con esta parte que él decía, que el desamor no es culpa de Eros, ya que cada quien elige libremente sentir amor. Es decir, si te va mal en el amor, no es culpa de Eros, porque Eros solamente te permite sentir el amor. Si tú la riegas en tus decisiones por ser tan entregado sin pensar en las consecuencias, pues ya es cosa tuya, ¿no? Pero pues, digamos que Eros su chamba es esa. Yo te permito sentir amor, tú te desinhibes porque eres joven, porque tú lo permitiste, y si te llega a pasar algo malo, digamos que fue una mala decisión, pues ahí sí ya no fue culpa mía, porque al final tú tomaste esa decisión. Y bueno, y después, sí, perfecto, ya decía yo que me faltaba este personaje. Bueno, empiezo con esto. Después de toda esa discusión que se hablaba con los autores previos, entra ahora sí en escena Sócrates ya dando su opinión, y con Sócrates anda también una entidad divina que se llama Diotima. Diotima lo que va a ser una entidad que va a ser recurrente justamente en los diálogos, porque va como que reafirmar ciertas circunstancias o ciertas teorías de las que se habla justamente durante el libro. Entonces, en este aspecto, por eso va a entrar, digamos, en escena ahorita. Ahora bien, una analogía muy interesante que se va a hacer en un principio con Sócrates va a ser lo siguiente. El ser humano es un ser que siempre va a buscar todo lo que no tiene. Es decir, si no tengo dinero, busco dinero. Si no tengo una casa, busco una casa. Si no tengo riquezas, voy a buscar riquezas. O sea, siempre voy a buscar cosas que yo no tengo, las tengo que buscar y las tengo que conseguir. ¿Por qué? Porque carezco de esas cosas. Eso va a ser justamente lo que va a hacer Sócrates. Bueno, no lo va a hacer Sócrates, perdón, hace esta analogía. Ahora bien, leamos lo que dice aquí. Los humanos necesitan desear lo que se ama para después amar lo que se desea. Es decir, yo no voy a sentir amor hasta que deseo algo. Y ya cuando por fin lo deseo, puedo sentir ese amor. Y por lo tanto, tenemos esta situación donde tenemos la siguiente analogía. Se ama lo que se desea
Y entonces eso me va a causar cierta angustia. ¿Por qué me va a causar angustia? Porque en algún momento siento que la voy a perder y eso no me conviene o yo no lo quiero sentir, porque obviamente esa angustia no es una cosa, digamos, con la que sea fácil de lidiar. Y entonces, ¿qué voy a pasar? Voy a estar trabajando de manera continua para evitar perder lo que tengo. A ver, ¿a qué me refiero con esta analogía? Muy sencillo. Yo tengo un ser amado, ¿va? Lo amo con todo mi corazón. Pero el amar a esa persona que yo amo con todo mi corazón me va a causar angustia. ¿Por qué? Porque conscientemente yo sé que esa persona en algún momento la puedo perder. Llámese, porque se enoje conmigo, porque a lo mejor rompamos la relación, esperemos que no, pero a lo mejor que pueda fallecer, o vaya a pasar algo en específico que pueda romper esa relación. Y es entonces por eso que yo tengo que trabajar de manera continua, porque al sentir esa angustia y saber eso de antemano, yo trabajo ¿para qué? Para que mi pareja se quede conmigo, para que yo no la pierda, para que siempre esté a mi lado. Pero justamente como soy consciente de lo que ya les había mencionado, por eso vivo con angustia. O sea, es una cosa como muy chistosa. Siento amor, pero también siento angustia porque no quiero perder al ser amado. Entonces es una cosa muy interesante. Ahora bien. La siguiente perspectiva que vamos a tener aquí tiene que ver justamente en que va a parecer, o más bien va a ser una analogía muy curiosa a Sócrates con respecto a, pues ahora sí que el amor y la belleza y la relación que va a tener una con otra. ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que, por ejemplo, Sócrates hablaba de la belleza como un concepto muy preciado en cuanto a que es una mezcla de lo bueno y lo inmortal. Voy a hacer una pausa aquí. Para los griegos la belleza en realidad es una cosa muy importante porque siempre es la búsqueda de la perfección. Es decir, si nos vamos a los estándares griegos de lo que se hablaba de la belleza, siempre hablábamos de proporción, de geometría, de simetría, de perfección en general. Y eso nos lleva a lo bueno que para entonces en ese mismo estándar y según la perspectiva de Sócrates también, vamos a hablar entonces en este punto de que el hablar de belleza siempre va a ser lo mejor posible. Y se va a relacionar con el amor porque de hecho yo voy a buscar el amor en búsqueda de ese concepto de la belleza, porque la belleza en sí misma es una mezcla de lo bueno y lo inmortal. Es decir, lo voy a explicar con una analogía un poquito más simple. La belleza es signo básicamente de la perfección. La perfección es básicamente el ser un Dios. ¿Por qué ser un Dios? Porque un Dios es perfecto y no tiene ninguna, digamos, cosa mala en sí misma. Y entonces aquí viene justamente la explicación de por qué Sócrates decía que el ser humano busca el amor en realidad. Y lo maneja así. Somos seres humanos que deseamos ser dioses. ¿Por qué busco ser Dios? Porque busco la belleza. ¿Y por qué busco la belleza? Porque soy un ser mortal y yo no quiero desaparecer. ¿En qué sentido? Te explico. Un dios es un ser perfecto, sí, pero tiene una característica que el ser humano no, dejando de lado toda la rama de más que, digamos, divina de por medio. ¿Qué tiene un dios que un humano no? Ser inmortal. Nunca va a morir, nunca va a desaparecer y nunca es olvidado. Un ser humano muere y por supuesto que cuando muere es olvidado en algún punto del tiempo. ¿Por qué? Porque la memoria no es tan grande o no dejó marca en la historia, que de eso voy a hablar en un momento más. Y entonces retomamos esta misma idea. El ser humano no le gusta la idea de ser olvidado, por eso escribimos, por eso investigamos, por eso creamos, porque no queremos ser olvidados. Entonces, ¿cómo voy a buscar no ser olvidados desde la perspectiva amorosa? Buscando la belleza. La belleza está básicamente basada en la mezcla de lo bueno y de lo inmortal, que en sí mismo es el amor según esta perspectiva. Ahora bien, ¿por qué busco estas situaciones? Porque yo busco ser un ser inmortal, un ser perfecto, que no se ha olvidado y por tanto quiero ser un dios. Esa es la idea del por qué razón yo como ser humano busco buscar el amor. Porque yo como ser humano, al no querer ser olvidado y no querer morir, busco ser un dios perfecto para no ser olvidado. Esa es la relación que va a haber aquí. Ahora, en esta perspectiva también nos habla acerca de lo siguiente. Y eso es que, como tal, un segundo, déjame ver esto aquí. Ahora sí. Como tal, el amor no es bueno ni malo. Sin embargo, hay una cosa bien chistosa.
Cuando hablamos un poquito de Eros, específicamente desde la perspectiva socrática y de la perspectiva de Diotima, desde la que se integra aquí en el texto, ellos nos hablan acerca de que realmente Eros es un ser hecho de contrarios, que si como que retomamos un poquito también viene también de lo que habla de Tsimaco, pero es una cosa muy interesante. Eros es dios de dos entidades. Perdón, dios. Es hijo de dos entidades. Hijo de ¿cómo se llama este señor? Ahorita les digo, que se me olvida sus nombres. De Poros y de Peña. Eros es hijo de Poros, dios de la abundancia, y Pena, diosa de la pobreza. Y la mezcla de ambos, obviamente, cuando tuvieron a un hijo, es este dios del amor. Ahora, una cosa interesante dentro de estas contrarias es lo siguiente, que como tal, el amor en sí mismo no es bello, no es perfecto en sí mismo. Y eso nos lleva a una perspectiva todavía más curiosa. ¿Por qué no es perfecto el amor? Porque si se fijan desde el origen, es decir, de Poros y Peña, la realidad es que, por ejemplo, la abundancia pues es una cosa muy buena, por supuesto, pero la pobreza no lo es tanto desde esa perspectiva. Y eso nos lleva a que entonces el amor no es tan perfecto y al no ser tan perfecto, obviamente no puede darme esa perfección que yo como ser humano buscaría. Entonces, por un lado, el amor me puede dar todo lo que yo quiero, pero por otro lado también puede hacer perder todo lo que yo tengo o lo que yo obtengo, o además, simplemente hacerme ver de lo que yo carezco, que esa también es otra situación todavía más compleja. Es decir, de manera muy sencilla, el amor en teoría es una forma en que como yo puedo buscar ser perfecto, pero bajo la misma circunstancia, como el amor en sí mismo es una cosa imperfecta, no me va a poder a mí dar esa perfección que yo busco. Y entonces es una contradicción muy extraña dentro de esa misma dinámica del amor, porque por eso también hablaba también Sócrates. El amor me causa angustia porque yo sé lo que tengo, pero lo busco de manera constante e intento mantenerlo, pero pues obviamente hay varias cuestiones que digamos yo tengo que trabajar de manera constante porque carezco de ellas. Entonces es un tira y afloja, que es como muy complejo ahí de por medio. Ahora, otra cosa interesante, también ya retomando esa misma idea, es que para Diotima especialmente habla acerca de que Eros en sí mismo no es un dios, porque un dios ya dijimos que es un perfecto, pero entonces para ella Eros es una entidad más, ¿cómo llamarlo? Más entendida como un demonio, que es más como un daemon, que básicamente lo que me dice aquí es que es una entidad que va a buscar como que hacer que la gente sienta amor, pero como tal no lo siente. ¿A qué me refiero? Si pensamos un poquito en la figura de Cupido, especialmente en esta analogía, digamos, más común, vamos a ponerlo así, generalmente aquí nos hacen los dibujos animados. Esta figura del ángel alado con su arco, que si le dispara a un personaje X que a lo mejor estaba caminando en la calle, no sienta nada. Curiosamente, cuando lo flecha, ya es cuando por fin como que ve a la persona que tiene enfrente, a lo mejor es una persona, no sé, pensando que es un hombre, a lo mejor es una chica muy guapa, y ya se enamora, ¿no? Que es el enamoramiento, pero perdidamente, digamos, absurdo. Pero solamente hasta que en este caso Cupido intervino. Esa misma analogía vamos a usarla con Eros. ¿En qué sentido? De que Eros va a tener una función muy similar. Las personas no tienen como tal amor, porque carecen de él. Él, no, de hecho, de eso hablaba justamente Sócrates. Los humanos carecemos del amor. ¿Por qué siento amor? Porque existe Eros. ¿Por qué? Porque Eros me sonsaca para que yo pueda sentir amor, pueda sentir esa atracción y entonces lo voy a buscar porque no lo tengo. Y por eso voy a buscar el amor, pero el amor en sí mismo no es bueno ni mal, es una mezcla de ambas, es una cosa imperfecta que nunca me va a llevar justamente a esa perfección que yo busco como ser humano. O sea, es una búsqueda, digamos, constante, pero que al mismo tiempo no me asegura esa perfección porque el amor en sí mismo no es perfecto. Y entonces, aquí como para cerrar esta misma idea, viene la explicación, digamos, del por qué. Sócrates y Diotima terminan afirmando que el objetivo del ser humano es perpetuarse en la historia. Yo ya les había dicho una clave hace un momento. El ser humano tiene miedo a morir, no por morir en sí mismo, sino porque teme ser olvidado. El dios como tal, Zeus, Hades, Atena, entre muchos otros, va a ser recordado porque son dioses, son conceptos. Entonces, lo que va a buscar en este punto el ser humano es convertirse en un dios para, digamos que fungir un mismo rol.
¿Qué pasa? Que no es tan fácil. Y entonces lo que dicen estos dos es que hay tres formas en que el ser humano ha buscado perpetuar en la historia, es decir, perpetuar en la historia es, digamos que mantenerse en la memoria de las personas. Y entonces tenemos estas formas de amor que son el amor físico, el amor ideológico y el amor excelso. Que por un lado el amor físico es el que comúnmente tenemos como seres humanos, el cual es, yo supongamos que tengo una pareja, con esa pareja yo tengo un hijo, y ese hijo en algún punto va a crecer, va a buscar una pareja, van a tener un hijo, y entonces va a ser mi nieto. Y a lo mejor ese nieto en algún punto va a crecer, va a tener una pareja, tienen un hijo, y entonces ya es mi bisnieto. Y ese bisnieto va a volver a crecer, y va a tener otra pareja, y va a tener un hijo, y es eh, mi tataranieto. Y entonces así se va a seguir como la línea de trabajo. Sin embargo, si nos ponemos a pensarlo de manera muy racional, tal vez se acuerda de mí mi nieto, tal vez se acuerda de mí mi hijo, tal vez se acuerda de mí hasta también mi bisnieto. Pero el tataranieto ya va a ser muy complicado que me recuerde y el tataranieto, pues muchísimo más. Entonces ellos decían que si bien es una forma en cómo yo busco que las personas no me olviden, finalmente no va a ser, digamos, garantía de que realmente las personas pues no me olviden. Va a ser muy complejo más que eso. Ahora bien, la segunda forma de amor es el amor ideológico. ¿Ese qué significa? Básicamente lo que va a pasar es que yo voy a tener, digamos, ¿cómo decirlo? Yo voy a hacer algo que se quede en la historia. Y entonces cuando se quede en la historia, ese algo que yo tengo de por medio, las personas me van a recordar por eso que es en historia. ¿Cómo explico esto de una manera más sencilla? A ver, pensemos por ejemplo en el mismo Platón. Platón no es como que lo conociéramos, tiene muchísimos años de que ya falleció ese señor. Ahora bien, ¿por qué conocemos a Platón? Porque él dejó textos, porque él dejó escritos, porque él hizo muchas cosas en su momento que hizo que las personas lo recordaran, ¿va? Entonces, a lo mejor yo como persona no conozco quién es ese señor. No sé quién es su cara, no sé cómo no conozco escritos, pero es tan famoso que inclusive personas que no saben ni quién Chihuahuas es, lo ubican y entonces lo recuerdan. Ah, Platón, es un filósofo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero yo sé que es un filósofo. Entonces, en este momento lo que va a pasar es que las personas en sí mismas lo que van a hacer es transmitir conocimiento y el nombre de Platón en sí mismo ya se vuelve un concepto. Las personas lo recuerdan aún sin necesidad de conocerlo. Casos como él hay muchísimos más, como por ejemplo Sócrates, por ejemplo Nietzsche, por ejemplo, pensemos en los científicos como Newton, ¿cómo se llama este hombre? Darwin. Entonces están muchos otros. ¿Qué va a pasar entonces? Hablamos de personas que van a dejar un conocimiento y van a dejar una importancia tan relevante en la historia que no importa cuánto tiempo pase, las personas los recuerdan. ¿Por qué? Porque dejaron una presencia tan importante en su momento, llámese por conocimiento, por texto, por descubrimiento, por lo que ustedes gustan, que va a perpetuar en la historia y por lo tanto se les va a recordar. Por eso recordamos a Van Gogh, por eso recordamos a Caravaggio, por eso recordamos, por ejemplo, a Newton, que les decía también a su momento. ¿Por qué lo recordamos? Porque dejaron cosas importantes para la humanidad. Y esa es la forma de trascender o perpetuar en la parte ideológica. Si se fijan, ahorita en el texto dice preñar la mente de los demás a través del conocimiento. Es decir, yo dejo algo tan importante que me van a recordar por ello. Y finalmente, el amor excelso. El amor excelso se va a sentir a sí mismo porque van a ser personas que van a trascender a través de la política. Recordemos que finalmente Platón es un político, entonces de alguna manera él se va a arraigar todavía esta idea. ¿Qué va a pasar aquí? La parte excelsa a lo que se refiere simplemente es cuando una persona, especialmente aquella que trabaja en la política y especialmente aquella que dirige una nación, una ciudad o un pueblo, realmente lo hace tan bien que las personas lo recuerdan por ello. Aunque no necesariamente bien, más bien es como que hagan algo tan importante en su comunidad que los van a recordar. Un ejemplo. Un ejemplo de amor excelso vendría siendo esta figura de Hitler. Ahora, antes de que me vayan a funar, explico a qué me refiero porque hablo de Hitler. Yo sé que Hitler fue una persona terrible desde el contexto, obviamente, desde la Segunda Guerra, porque hizo cosas terribles. Eso lo sé. Y no estoy justificando lo que ese señor hizo.
Sin embargo, escúchenme por favor. Para el contexto de la humanidad, al menos digamos que de manera general, por supuesto fue una persona terrible. Pero pensemos en Alemania. Alemania venía de un estado de posguerra de la Primera Guerra Mundial, recordemos, que ya había perdido. Estaba en desolación, estaban obviamente con los ánimos caídos, no había realmente un apoyo del mundo porque, pues si se dan cuenta, pues digamos ellos se buscaron pues digamos que esa postura, ¿va? Pero tenemos una ciudad básicamente, perdón, un país en decadencia hasta cierto punto. ¿Qué pasa entonces? Viene ese señor Hitler, viene con sus ideologías marcadas con la supremacía de la raza, somos mejores, somos importantes, no tenemos que bajar la cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer este señor? Va a empezar a mover a las personas, a motivarlas en este caso, para que se crean que realmente son importantes, para que se crean que tienen ese valor y para que se crean entonces que pueden seguir obviamente adelante. ¿Qué nos lleva a esto? A que obviamente las personas se motivan y se mueven, y hasta qué punto lo hizo, que hasta convenció a todo su país que se movieran para una Segunda Guerra Mundial. Y buscaron aliados además. O sea, estamos hablando de una cosa así, pero de verdad impresionante. Entonces, Hitler va a trascender desde el amor excelso, no porque sea buena persona, sino porque aún bajo esa máscara digamos, de monstruo que se le atañe justamente por las acciones que tuvo de por medio, la realidad es que también dirigió esos estados que si bien terminaron unas situaciones muy complejas después de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que los movió. Los movió y finalmente logró que se unieran a su causa. Entonces, por eso vamos a hablar de Hitler como una persona que trasciende desde el amor excelso. Hay muchos más ejemplos, obviamente, al respecto. Para lo que voy con todo eso es que van a ser aquellos líderes que mueven a las personas, que hacen que confíen en ellos y que finalmente logran hacer que su estado, pues, mejore. A lo mejor, digamos, fallan en el proceso, pero finalmente logran ese, digamos, movimiento. Y entonces, por esa razón, se trasciende digamos que de manera excelsa. Ahora bien, para cerrar esta misma idea ya en lo que respecta justamente con Sócrates y Diotima, hay una frase que dice lo siguiente. La procreación de nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro espíritu es el amor. Ahí tiene que tener un cuidado de ambas partes, perdón, de las tres partes para poder realmente tener, pues justamente esa trascendencia a largo plazo. Y finalmente lo que se buscaba con este amor, insisto, es que a lo mejor yo en algún punto voy a morir, no lo voy a poder evitar. Como ser humano soy un ser mortal y voy a morir en algún momento. ¿Qué sí puedo hacer, por ejemplo? Garantizar que al menos, o bueno, intentarlo, por supuesto, que el conocimiento que yo deje me permita perpetuar en la historia y que las personas me recuerden tiempo después. Eso es lo que yo busco de manera general. Que lo consiga, pues ahí sí quién sabe, ¿verdad? Porque depende de cada persona. Sin embargo, pues lo voy a intentar, ¿no? Que es como lo que se habla aquí. Y bueno, finalmente ya casi al final de lo que es el banquete, va apareciendo un último personaje que se llama Alcibíades. Alcibíades, de hecho, va a ser una cosa muy chistosa que a mí hasta la fecha me da mucha risa, porque este señor habla desde el despecho. O sea, ya hablamos desde unas posturas ya como envalentonadas por la virtud, explicando como qué onda con el amor, sus utilidades, de dónde proviene, o sea, todo esto, ¿no? Que es muy bonito. Pero luego viene Alcibíades y como que viene como despechado, ¿no? Y te quedas así de ¿por qué? Bueno, les explico. Resulta que Alcibiades cuando aparece, él aparece que, bueno, el libro lo describe como una persona muy bien parecida. Entonces de pronto también conciben o describen a Sócrates que pues no era tan bien parecido, o sea que era pues una persona un poco más, ¿cómo llamarla? ¿Desaliñada? Y entonces pasa una cosa muy chistosa. Alcibiades, o bueno, se comenta en el libro, que ya se le había declarado a Sócrates porque él quería que pues fuera, digamos, como su pareja. Pero Sócrates dijo que no. Simple y sencillamente le dijo no. Pero entonces en esta, pues digamos, rechazo que finalmente hubo de Sócrates hacia Alcibíades, hay una profunda, pues, decepción, pero al mismo tiempo como que se siente, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo agredido, pero definitivamente ofendido. Ah, ¿es ofendido? Porque justamente dice, es que cómo es posible que una persona como tú, que no es tan agraciada y que te estoy dando chance de casi casi, como que te doy permiso de salir conmigo, tú me digas que no. O sea, como es algo que no acepta esta Alcibiades tan fácilmente. Y de hecho llega a tal punto que cuando justamente estaban hablando acerca de todo esto del amor en el banquete, Alcibiades había bebido mucho.
Entonces, digamos que era una persona despechada y además ebria, que justamente en este estado empieza como a hablar desde su perspectiva, pero insisto, desde esa perspectiva despechada. Él dice que el amor es una cosa muy engañosa que atrapa a los amantes y para hacerlos unas personas sentimentales y que básicamente todo es incierto porque entonces yo voy a querer buscar el amor de una persona, pero nada más seguro que para empezar me acepte y segunda, si hay un rechazo, no es como que el amor desaparezca, ahí sigue y tengo que vivir con eso. Entonces como que él les habla como de esa perspectiva. Luego, para colmo, pues él había estado seduciendo justamente a Sócrates, porque lo comenta, desde la perspectiva, por supuesto, física, lo estuvo como seduciendo desde la parte sexual también, pero pues siempre recibió un rechazo de manera formal y en lugar, digamos, de rendirse, como que en realidad eso hacía que se enamorara más de Sócrates, que es también como una cosa muy interesante que entra de por medio. Y Alcibiades entonces agarra y hace una comparativa de Sócrates con un sátiro. ¿Qué es un sátiro? Se preguntará en este punto. Un sátiro, según la definición, dice que son seres muy feos o horrendos, como es la palabra que se usa, que básicamente van a encantar a las demás personas con sus palabras, con sus melodías. Es decir, él hablaba de criaturas muy feas que encantaban a las personas, pues digamos, no por su apariencia, sino por su voz. Hágale cuenta como una sirena. En el caso de Sócrates, pues digamos, obviamente no canta, pero pues digamos, él físicamente no era como tan agraciado, sin embargo, recordemos algo, y eso es que Sócrates tenía un don impresionante de la palabra. De hecho, él compartía el conocimiento a través justamente de, pues obviamente, platicar, charlar y demás. Lo que nos lleva a este punto culmine. Sócrates no enamora a Alcibíades precisamente porque se le confesara, sino porque todo lo que dice Sócrates es tan bello desde una perspectiva de verdad impresionante, que entonces logró enamorar a Alcibíades, no por su apariencia, sino por sus palabras. Alcibíades está tan enamorado de las palabras de Sócrates que por eso lo quiere como pareja, pero Sócrates obviamente no quiere nada con él. Y entonces en esa perspectiva, por eso digamos que esa queja, si lo queremos ver así, de Alcibíades. Te quiero con todo mi corazón, no te quiero por tu físico, te quiero por tus palabras y aún así no me aceptas. Digamos que esa es la queja que tiene este hombre. Sin embargo, Sócrates pues finalmente mantiene su postura, pues no te quiero porque pues simplemente no tengo esas intenciones. Y al final que digamos que se queda como en esta ideología. Ahora bien, terminando con todo esto, bueno, esto ya no. Finalmente, lo que se refiere todo el banquete de Platón es una perspectiva que, si se dan cuenta, no es un amor meramente sentimental. Hay sentimientos, por supuesto que los hay, porque finalmente el ser humano es un ser emotivo, un ser emocional, un ser sentimental. Hay sentimientos, pero no es lo único que lleva de por medio. Aquí hablamos de el vínculo de la virtud, la importancia de una pareja hasta cierto punto con ciertas características, la necesidad de alejarse del vicio, que no es malo tener ciertos vicios, pero sí fomentarlos y ejercerlos de manera continua. Si nos vamos con la perspectiva platónica, en realidad se hablaba acerca de que el ser humano debería buscar la trascendencia del alma a través justamente de la virtud. Y entonces el amor es una forma de buscar esa virtud, pero siempre y cuando sea de manera moderada, siempre y cuando se busque de manera adecuada y siempre y cuando se busque esa virtud. No se debe al placer, no se debe a los placeres mundanos y tampoco se debe bajo ninguna circunstancia a dejarse llegar a los vicios, sino realmente buscar esa trascendencia de la que hablaba, por ejemplo, a su momento este Sócrates. Entonces, todo esto nos lleva a que el amor platónico es mucho más complejo de lo que si se fijan, de pronto empezábamos al principio con esa ideología un poco más comercial. Ahora bien, pimpollos, espero que les haya quedado claro. De todos modos, pues estoy al pendiente para sus dudas y muchísimas gracias por su atención. De todos modos, después en clase podemos hablar acerca más como de estos temas, pero por ahora creo que la información es más que suficiente. Entonces, de todos modos les comparto esta eh, ¿cómo se llama? Esta presentación en un ratito más. Y pues creo que es todo por ahora. Muchísimas gracias, nos vemos en clase y hasta pronto.